Cuando tú analizas y ves la condición humana y a qué está sometida la condición humana, las personas, y sentir la imposibilidad, esa sensación de no ser escuchado por su condición, de que no vales nada, ni siquiera puedes creer a tu propia institución, o sea, que siente que estás en abandono completo, gente que tiene que salir de este país para garantizar su vida, por el solo hecho de haber participado en una manifestación o haber levantado una bandera o un texto o un mensaje contra una medida. Hay un problema serio ahí. Es inaceptable para un Estado permitir eso. Entonces, ¿cómo recomponerlo? ¿Cómo devolverle la dignidad a las personas? O sea, sin dignidad no avanzas. Entonces, eso me golpea mucho. Mi nombre es Amerigo Incalcaterra. Soy italiano, abogado, y he trabajado durante los últimos 33 años con Naciones Unidas en diversas funciones. Nosotros lo que tenemos que analizar de alguna manera es cómo responde el Estado frente a un proceso de manifestaciones legítima dentro de un Estado de Derecho. ¿Ha respondido o no ha respondido? ¿Ha hecho lo que tenía que hacer o no lo ha hecho? ¿Cómo te estructuraste tú para garantizar el derecho a la manifestación? ¿Lo hiciste o no? En este caso, Nicaragua no lo hizo. Y ahí está la consecuencia. La consecuencia no solamente no lo hizo, pero se estableció cierto tipo de políticas que produjeron un número importante de fallecimientos. ¿Qué tiene que hacer un Estado de Derecho frente a una manifestación? En primer lugar, garantizar el derecho a la manifestación. Eso quiere decir que se garantice que la gente que proteste lo pueda protestar y pueda hacer esa manifestación en forma pacífica. O sea, evitar que haya infiltraciones, evitar que eso se transforme en hechos violentos. Eso es lo que tienen que hacer las autoridades. En segundo lugar, lo que tiene que hacer, en caso que se vuelva violento, separar a aquellos actores violentos y garantizar el ejercicio. Pero de ninguna manera reprimir por el solo hecho de estar en una manifestación o en actuar o no actuar frente a otra agresión de otro actor. O sea, ¿cómo tú te atreves a manejar una manifestación, una protesta con armas letales? Esto está prohibido absolutamente por cualquier norma, hasta la propia norma interna del país. O sea, tú no puedes mandar efectivos policiales con armas letales. Entonces, ¿quién dio esa orden? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Cuál era la intencionalidad? Y esos son los temas que se están levantando y se están evidenciando en el informe. La responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual de las personas que han participado en esto. El otro tema es algunas recomendaciones, creo que vamos a hacer desde el punto de vista institucional. O sea, el Estado de Derecho así no funciona. O sea, no funciona un sistema judicial como el que hemos visto, vivido nosotros en persona. Recibimos informaciones y testimonios de familiares de víctimas que no quieren saber nada, no quieren ni siquiera presentar una denuncia. Y eso habla realmente muy mal de la institucionalidad de este país en materia de investigación. O sea, un sistema judicial en el cual no funciona la parte investigativa está dejando de lado una parte sumamente importante de un Estado de Derecho. La población no puede acudir. ¿Y a quién acude? Cuando falla ese sistema, la ciudadanía se encuentra, digamos, huérfana de una de las instituciones importantes del Estado y por lo tanto eso crea y continuará a crear malestar porque no hay confianza. Un Estado de Derecho tiene que funcionar con sus instituciones independientes y autónomas, un sistema de justicia que haga justicia, que no mire el color de la piel, que no mire el estatus de las personas, que no mire si tiene uniforme o no uniforme, que mire los hechos y que produzca justicia. Eso es lo que quiere. Entonces hay que reformar esa institucionalidad. La justicia hay que reformarla integralmente. Hay que escribir un capítulo de la historia de este país donde realmente se diga las cosas que pasaron con nombre y apellido y quiénes son los responsables. Y eso es fundamental para reconstruir esta credibilidad en el Estado de Derecho, una credibilidad de la propia sociedad, una sociedad que se ha polarizado. Yo creo que el trabajo más importante nuestro es haberle dado la posibilidad a las víctimas, a las familias, de poder ser escuchadas. Saber que en algún momento
Cuando el país tenga condiciones para analizar, para avanzar una investigación independiente, transparente, autónoma, el trabajo del GIEI es simplemente en este momento una caja donde está guardada con confidencialidad toda esa información, que su información va a ser utilizada en algún momento y que van a tener justicia, que en este momento este país o este sistema se lo está negando.